Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. Sigue la ofensiva contra el Estado Islámico en Siria después de su propuesta ante las Naciones Unidas sobre una coalición internacional para resolver la crisis en Siria. El presidente Vladimir Putin autorizó ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico y otros grupos terroristas en Siria. Rusia ha mantenido su apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, aunque Washington y sus aliados europeos siguen promoviendo su salida del poder. Otra masacre más en una escuela estadounidense. Un joven abrió fuego contra estudiantes y profesores en una universidad del estado Oregón, matando a varias personas e hiriendo a otras antes de suicidarse. El cuento ya es conocido en Estados Unidos, que ha sufrido decenas de estos ataques durante los últimos años. El presidente Obama prometió mejores controles sobre las armas que siguen llegando a manos de asesinos y enfermos mentales. El mar para Bolivia está en vista. La disputa centenaria entre Bolivia y Chile sobre la salida al mar puede ser tratado por la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Así lo ha determinado la Corte luego de desestimar los argumentos de Chile para evitar su jurisdicción. Para Bolivia, un país pobre sin litoral, la resolución de esta disputa es fundamental para su desarrollo y prosperidad. Vladimir Putin dio un discurso inolvidable ante la Asamblea General de Naciones Unidas durante el pasado mes de septiembre. Además de cuestionar la efectividad de las guerras en Irak y Afganistán que han sido impulsados por Estados Unidos, Putin propuso la creación de una coalición internacional para resolver la crisis en Siria. Apenas 2 días después de su discurso ante Naciones Unidas, Rusia comenzó una campaña de ataques aéreos en territorio sirio para neutralizar el avance del Estado Islámico y otros grupos terroristas. Ahora, Rusia ha sido un viejo aliado de Siria. El presidente Putin no ha escondido esa relación que ha mantenido con el presidente Bashar al-Assad en Siria, y además eso ha colocado a Rusia en un mejor puesto para realizar estas acciones en Siria para neutralizar el crecimiento del Estado Islámico. Al mismo tiempo, en apenas días, Rusia ha logrado más de lo que Estados Unidos y sus aliados europeos han logrado en más de un año. Ahora, el candidato presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido estas acciones determinantes del presidente Putin en Siria. Y al mismo tiempo, a pesar de otros políticos en Washington, no ha cuestionado ni ha reclamado el hecho de que los ataques aéreos en Siria no solamente han sido en contra del Estado Islámico y el territorio que ellos han ocupado, sino también en contra de otros grupos terroristas que han sido financiados y armados por Estados Unidos y sus aliados occidentales durante los últimos años. Al mismo tiempo, Trump cuestionó específicamente quiénes son esos grupos y por qué Estados Unidos ha seguido financiándolos. Vamos a ver más sobre ese tema a continuación. No permitir que el enemigo entre en casa. Con el objetivo de tomar medidas por adelantado y eliminar la propagación del Estado Islámico y otros grupos terroristas, Rusia empezó a lanzar sus ataques aéreos en Siria. Si esos terroristas tienen éxito en Siria, es inevitable que después regresarán a sus países de origen, vendrán a Rusia también. La participación de Rusia en la operación antiterrorista en Siria se basa en el derecho internacional, de acuerdo con la petición oficial del presidente sirio. Las primeras jornadas de la operación demostraron que las fuerzas aéreas rusas lograron destruir con precisión múltiples puntos estratégicos del Estado Islámico. Fueron eliminados una parte significativa de los refugios de los terroristas, almacenes de municiones, una fábrica de explosivos y centros de preparación de los extremistas. Posteriormente, la flotilla rusa también se incorporó al operativo. Y esos resultados, según afirman los analistas, contrastan con la poca eficiencia que mostró en Siria la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Es que Rusia está avergonzando a Estados Unidos ante la opinión pública mundial. Y es que han bastado unos pocos días para probar que la coalición antiterrorista encabezada por Estados Unidos ha estado literalmente perdiendo el tiempo. Todo indica que en 3 días solamente de bombardeo, el ejército ruso ha destruido más objetivos terroristas que toda la coalición durante más de un año entero de bombardeo. Según la ley internacional, solo la operación rusa tiene una base estrictamente legal, ya que la coalición internacional, con Washington a la cabeza, actúa sin la aprobación de la ONU o el consentimiento de Damasco.
Al mismo tiempo, las decisivas acciones rusas no tardaron en despertar un abanico de contradictorias reacciones por todo el mundo. Y aunque el secretario de Estado norteamericano John Kerry suavizó su retórica sobre al-Assad, desde el Pentágono mencionaron posibles riesgos de la iniciativa rusa. Luchar contra el Estado Islámico sin perseguir una transición política en paralelo solo eleva el riesgo de que escale la guerra civil en Siria y con ello el extremismo y la inestabilidad que Moscú declara que le preocupa y que aspira a combatir. Así que este enfoque es equivalente a echar gasolina al fuego. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Turquía y algunos otros países también lanzaron sus críticas a Moscú. Su preocupación era que los ataques aéreos rusos afectaran a las fuerzas opositoras sirias. Declaraciones que algunos políticos consideran como hipócritas. Yo creo que hay que señalar que ese tipo de países lo que tienen que hacer esos pronunciamientos, pero para decir a Turquía que deje de ser santuario del Estado Islámico, a Arabia Saudí que deje de financiar y a los demás países del Golfo o fuerzas especiales de Francia e Inglaterra que dejen de entrenar a esos grupos terroristas. Eso es lo que se debería hacer. No comprar el petróleo que estos energúmenos del Estado Islámico venden a Turquía, porque eso se les financia. Eso es lo que debería hacer la comunidad internacional. Al hilo de estas voces críticas, en los medios occidentales se ha desatado una verdadera guerra informativa. Ciertos periódicos hablaron de supuestas víctimas de la ofensiva rusa. Sin embargo, esas informaciones o no tenían fuente alguna o usaban fotos manipuladas. Tal era el interés por eclipsar el valor de las acciones rusas que las primeras acusaciones sobre los daños civiles aparecieron antes de que los aviones rusos llegaran a despegar. Ahora vamos a analizar más sobre las acciones de Rusia en Siria y el conflicto en Siria en general. Y vamos a Caracas, Venezuela, donde conversamos con el analista político Ernesto Wong. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Un saludo, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ernesto, en primer lugar, ¿cómo analizas las acciones de Rusia en Siria hasta el momento? ¿Crees que han sido exitosos hasta ahora para neutralizar el avance del Estado Islámico? Mira, como se ha visto hasta ahora, las operaciones de Rusia, lo que hemos apreciado a través de los medios, es que están cumpliendo los objetivos que se plantearon en el plan, me imagino, un plan completo, muy integral, porque se están moviendo los diplomáticos rusos, se están moviendo los medios de comunicación, se está viendo cómo están golpeando la infraestructura donde se apoya el ejército islámico y esto va a generar sin duda una posición favorable a ir acabando con el terrorismo. Este ejército islámico que mostró al mundo una forma sanguinaria de hacer política, porque en definitiva todo lo que se está moviendo allí es los intereses políticos de controlar un territorio de una región que tiene mucha relación esa región con los intereses del Pentágono. Hay más de varios analistas del Pentágono que plantearon desde hace muchos años transformar la región en una zona de control total y que sirviera de espacio vital para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, de la OTAN, y poder enfrentar a Rusia, a China. Ernesto, Estados Unidos y sus aliados europeos han criticado a Rusia por atacar, además de las fuerzas del Estado Islámico, también militantes que han sido financiados y armados por Estados Unidos y sus aliados. ¿Hay una real diferencia entre los militantes del Estado Islámico y estos otros militantes que también buscan derrocar a Bashar al-Assad? Sí, mira, ahí hay que ver, sobre todo cómo está concebida la estrategia que está empleando Estados Unidos desde hace muchos años, hace unos 10 años para acá, en los conflictos de usar a mercenarios, de usar a grupos terroristas y de emplear una especie de tenaza. En el caso de Siria, están usando por el sur y por el norte. El ejército islámico también por el oriente, la zona de Irak, y un tanto también por la parte del este, la parte de Latakia, por ejemplo, que tiene mucha vinculación con el mar y pueden ser abastecidos con facilidad. Estos grupos rebeldes. Entonces están tratando de aplicar esas tenazas. Claro, Damasco es la parte más al sur,
donde está la ciudad capital, pero allí también están los grupos estos de llamados de oposición, pero que en definitiva están jugando el papel en función de una estrategia, que es empujar a las fuerzas hacia la capital para poner a Bashar al-Assad fuera del poder. Ernesto, ¿cómo analizas los motivos de Rusia, en este caso con Siria? ¿Realmente su esfuerzo está dirigido a fortalecer el gobierno de Bashar al-Assad o neutralizar al Estado Islámico, o ambas cosas? Sí, en principio Rusia se tiene planteado estabilizar la región. Ese es el gran objetivo que le va a permitir garantizar una paz y que no prospere el terrorismo. Con la estabilidad de la región, sin duda que se fortalece la posición de Bashar al-Assad en el sentido de su posición política, de que ha promovido una relación con el pueblo sirio muy amplia y que tuvo sus expresiones en varias de las elecciones que se hicieron, conversaciones con la oposición antes que empezara la guerra fuerte y todo, y eso no fue aceptado por Estados Unidos sobre todo, que fue el que insistió en la salida de Bashar al-Assad. Creo que Rusia ha hecho una buena labor diplomática de concertación con las partes para evitar que hayan sucesos que puedan poner en juego esta estabilidad que está buscando la región. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, la situación en Siria y agradecemos mucho los comentarios y la participación de Ernesto Wong con nosotros en Detrás de la Noticia. Gracias, Ernesto. Bueno, Eva, siempre a la orden acá en Caracas. Y de nuevo cito a Donald Trump, que no es costumbre mío, pero en este caso tiene razón. Trump ha dicho en una entrevista que Irak sería mejor hoy en día con Saddam Hussein y Libia mejor con Gaddafi. Justamente estaba hablando sobre el gasto multimillonario, miles de millones de dólares que Estados Unidos ha gastado en guerras en Irak y también en Libia, la pérdida de cientos de miles de vidas. Y hoy esos países están peores que antes, están en situaciones de caos. Así inestabilidad incontrolable. Libia bajo Gaddafi era el país africano con el mejor nivel de desarrollo y la mejor calidad de vida. Hoy es un país en un desastre, es una zona de desastre fuera de control, gracias a la OTAN. En el caso de Siria, salvar a Siria de esa guerra debería ser la prioridad y no un cambio de régimen. Hasta octubre de este año 2015 ha habido 45 tiroteos en escuelas en Estados Unidos, la mayoría resultando en la muerte de varias personas y múltiples heridos. Ahora, en Estados Unidos, uno de los últimos de estas masacres en escuelas ocurrió el pasado 2 de octubre en una universidad en el estado Oregón, cuando un joven de 26 años abrió fuego en contra de sus compañeros de clase y también profesores, matando 9 personas, hiriendo a muchos más y al mismo tiempo matando a sí mismo. Esa fue la historia de Christopher Harper Mercer, un joven con problemas psicológicos que tenía en su casa un arsenal de armas. Pero esta es una historia ya conocida en Estados Unidos. Un joven que tiene ya problemas mentales, que tiene acceso a armas y termina matando a personas inocentes. En este país, 62% de estos incidentes de masacres en escuelas han ocurrido en instituciones de educación superior, universidades, instituciones técnicas. Y desde el año 2009 hubo más de 130 masacres en escuelas estadounidenses, la mayoría resultando en la muerte de más de 4 personas y obviamente múltiples heridos. Ahora, ¿cómo se puede cambiar esta situación? Obviamente el lobby pro-arma en Estados Unidos es muy poderoso y no ha dejado mayores regulaciones sobre la venta y adquisición de armas en este país. Ellos se fundamentan en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos que permite la posesión de armas para cada ciudadano. Pero realmente en un texto escrito hace más de 230 años en otro contexto, otra realidad, ¿debería ser aplicable a la situación que vivimos hoy en día? Vamos a ver más sobre ese tema en el siguiente reportaje. Democracia donde los homicidios se han convertido en costumbre, la masacre en la Universidad Comunitaria de Umpqua, Oregón, que dejó casi una decena de muertos, aviva una vez más el viejo debate público y político sobre la reforma de la ley sobre la posesión y uso de armas de fuego en Estados Unidos.
De alguna manera esto se ha convertido en una rutina. Las informaciones se han vuelto una rutina. Mis reacciones aquí en este estrado son rutinarias. Y lo es también el debate posterior. Según datos de Everytown, un grupo de cabildeo que promueve el control de armas, entre enero del 2009 y julio del 2015 tuvieron lugar más de 130 tiroteos en el país. Y el episodio de Oregón hace el número 45 de este año. A pesar de la frecuencia de estos casos, muchos norteamericanos muestran sus dudas en lo que atañe a la reforma de las leyes que regulan la tenencia y el uso de armas. La mayoría de nosotros tenemos armas y privarnos de ellas no va a resolver el problema. No los mataron las armas, sino el hombre que las empuñaba. Habrá gente que abogue por controlar las armas y sí, debemos reflexionar sobre ello, pero que nadie se engañe pensando que algo así lo solucionaría todo. En el pasado se impulsaron varias iniciativas para restringir la posesión de armas. La primera fue hace 3 años, después del tiroteo en la escuela Sandy Hook en Newton, en el estado de Connecticut, en el que murieron 26 personas, entre ellas 20 niños. Tras este suceso, Barack Obama exigió al Congreso que endureciera el acceso a las armas de fuego, pero la iniciativa fue bloqueada por considerarse que atacaba un derecho constitucional. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Algunos expertos abordan el problema desde otra perspectiva. Consideran que no solo en este derecho hay que buscar la causa de tales homicidios masivos, e insisten en que deben ser analizados otros aspectos de la vida estadounidense, incluso cuestiones de salud pública. El problema está enraizado en la sociedad norteamericana. Y tiene que ver no solamente con los problemas de violencia en la sociedad, sino también con el tratamiento a las personas que sufren de problemas psicológicos, con el control de que esas personas no tengan acceso y sean atendidas como debe ser y no tengan acceso a armamento. De acuerdo con las estadísticas, cada año más de 30.000 personas mueren por armas de fuego en Estados Unidos, de las cuales más de la mitad por suicidio. Pero a pesar de ello, es imposible imaginar al país de la libertad sin armas. Esta es la cruda realidad a la que conduce este género de libertades. Para conversar más sobre esta trágica situación de estos masacres con armas en Estados Unidos, hablamos con la periodista y analista Anaí Rubén, quien está con nosotros desde Nueva York. Gracias, Anaí, por estar aquí detrás de la noticia. Hola, Eva. Te agradezco el poder participar nuevamente en tu programa. Es un gusto para mí. Anaí, según su criterio, ¿por qué crees que ha aumentado esta situación de muchos incidentes de tiroteos, masacres en escuelas en Estados Unidos? ¿Hay una crisis de armas o una crisis de problemas psicológicos sin atención médica? Es verdad que una persona que comete un acto así, especialmente las masacres, matanzas colectivas, que desde el año 83 al 2013 se han producido 78, evidentemente uno no podría decir que esta persona no tiene un problema de salud mental, pero no es como dijo el candidato republicano Donald Trump hace 2 días, que es el único problema psicológico. No es verdad, porque esta persona que comete esos actos viene de una familia y viene de una sociedad donde hay una especie de idolatría, de adicción a las armas. Si ustedes ven las películas, desde que John Wayne iba galopando por las praderas norteamericanas y con sus armas y matando indígenas y conquistando tierras, las armas están en relación justamente con este tema, con el poder y con la cuestión de defenderse de supuestos enemigos. Y entonces yo creo que son factores psicológicos, pero sociales y políticos y económicos. Como mencioné hace un rato, la industria bélica, acá hay 1.5 billones de dólares de ganancia en venta de armamentos. Así que yo creo que se combinan todos estos factores y además hay una crisis justamente para la juventud, una crisis donde muchísimos jóvenes, no solamente afroamericanos o latinos, sino blancos, están excluidos de esta sociedad, no tienen trabajo, no pueden estudiar. Entonces yo creo que esta combinación de factores es letal. Muchos preguntan, Anaí, ¿cómo se puede explicar que un joven de 26 años, además con ya una historia de problemas psicológicos, pueda tener acceso a un arsenal de armas en su casa? Además, su madre lo llevaba a practicar tiros. ¿Los padres deben tener alguna responsabilidad en estas situaciones? Y es muy interesante la pregunta porque si vemos las estadísticas, los mayores compradores de armas en general son gente de mayores de 50 o 60 años, blancos, que provienen del sur de áreas rurales.
Pero como dijera muy bien en un informe Gallup, esta gente está envejeciendo y está muriendo. Entonces la industria bélica ha puesto sus ojos en nuevos clientes. ¿Quiénes son? Las mujeres y los niños. Si, por ejemplo, en revistas de armas, las mujeres, que solamente eran un 15% de personas que compraban armas, están tratando de que compren más. ¿Cómo lo hacen? A través de la femineidad, por ejemplo, venden armas de colores rosados, y también con una campaña muy fuerte que dice, las mujeres tienen que tener un arma para defenderse de supuestos depredadores sexuales. Y en el caso de los niños es peor todavía. Hay revistas para niños, hay campañas, por ejemplo, hay una asociación de familias que trabajan junto con la Asociación Nacional del Rifle, que promocionan un día de camping para que el padre lleve a los niños a practicar tiro. Entonces, si un chico de 4 años, de 5 años, se familiariza y es natural llevar un arma de fuego, aunque sea empiezan con juguetes, pero después es algo natural y siguen practicando tiros y comprando armas. Entonces, por eso digo que la industria bélica es muy poderosa y el pueblo americano es muy influenciable, obviamente. Y repito, bueno, tiene una cultura y una adicción al tema de las armas. Una última pregunta, Anaí, sobre la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. ¿Es hora de cambiarla, de modificarla de alguna manera? ¿Hasta cuándo la libertad de poseer armas en Estados Unidos seguirá matando a los niños y niñas de este país? Bueno, por ahora yo no creo que haya ninguna posibilidad de hacer ninguna enmienda, a pesar de que cada vez que hay una masacre, empezando por los familiares de las personas asesinadas, empiezan a activar, a ser activistas y a tratar de presionar a los políticos, al gobierno, para que hagan algo. Pero bueno, hace unos días, después de Oregón, de la matanza de Oregón, el presidente Obama se lo veía bastante enojado y dijo que es el discurso número 15 que él hace desde que está en el gobierno por las matanzas ocurridas, pero evidentemente no hay posibilidad de cambio, porque bueno, hay muchos lobbies y hay mucho dinero en juego, pero además hay una cultura, yo quiero remarcar eso, hay una cultura de las armas de fuego. El tema de la segunda enmienda que habla de la libertad, yo creo que la publicidad y la presión de los medios hacen que la gente piense, bueno, si me van a empezar a limitar mis derechos individuales de proteger a mi familia y tener armas, después van a limitarme en otras cuestiones más. Y acá es muy fuerte el concepto erróneo, diría yo, de la libertad, porque la libertad pasa por otro tipo de temas, como tener un buen trabajo, como tener salud, educación. Pero para el pueblo norteamericano yo creo que tiene que empezar a ver desde otra posición este tipo de problemas y hay que trabajar mucho sobre este tema de la cultura y la libertad, ¿no? Asociada con el tema de el tema de las armas. Hay estadísticas que dicen que en los estados donde hay más control de armas hay menos asesinatos. Pero no creo que todo el mundo sepa o se interese por este punto. Bueno, una situación trágica, lamentable, obviamente falta mayores acciones. Agradecemos mucho la participación y el análisis de Anaí Rubín con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchas gracias. Bueno, Eva, te agradezco la posibilidad de estar acá y poder reflexionar sobre temas tan importantes como es el control o no de las armas en este país. El año pasado, el hijo de un amigo mío abrió fuego en contra de personas inocentes en el estado de California, mató a 6 personas, hirió a 14 más y luego mató a sí mismo. Él es Elliot Rodger, tenía 22 años y tenía una historia de problemas psicológicos. Sus padres no sabían que él tenía un arsenal de armas en su casa y además, bueno, muchos cuestionan cómo era posible si él tenía esta historia de problemas mentales que pudo adquirir armas. Al mismo tiempo, es una situación dolorosa, es una situación complicada, pero ¿qué responsabilidad tienen los padres? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad, el Estado? Estas son preguntas que tenemos que hacer para salvar el futuro de este país. Es una lucha de más de 100 años. Mar para Bolivia, la disputa centenaria entre Bolivia y Chile.
Y Bolivia antes tenía su salida al mar, pero después de la Guerra del Pacífico fue tomado por fuerzas chilenas y convertido en territorio chileno, dejando a Bolivia como un país sin litoral. Desde entonces, Bolivia ha luchado para recuperar este importante derecho, que además garantiza su desarrollo, bienestar y prosperidad. En el año 2013, después de intentar negociar con el gobierno chileno sin éxito, el presidente Evo Morales llevó su demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Ahora, Chile se opuso a la jurisdicción de la Corte de la Haya, pero a finales de septiembre pasado, la Corte Internacional de Justicia desestimó los argumentos de Chile, dando ya paso a proceder la demanda de Bolivia para su acceso soberano al mar. Y Bolivia alega que a pesar del Tratado de 1904 que definía las fronteras de Chile y Bolivia, Bolivia tiene derechos expectaticios basados en justamente promesas que fueron realizadas por mandatarios chilenos a lo largo de estos años, prometiendo un acceso soberano para Bolivia al mar. ¿Qué se puede esperar ahora de la decisión de La Haya? Escuchamos un comentario sobre este tema. Hay que ser muy cautelosos a la hora de evaluar estas primeras sentencias preliminares, ¿no? de un proceso judicial que va a durar años. Lo que sí podríamos hablar es de una primera victoria moral del Estado boliviano sobre el Estado chileno. ¿Y esto por qué? Porque Chile colocó en el proceso de la demanda, colocó una objeción para que se declarara incompetente, es decir, que no pudiera juzgar y en todo caso determinar si tiene Chile la obligación de negociar una salida con soberanía al mar o no la tiene. En este caso, Chile apostó por dilatar el proceso y apostó porque la Corte Internacional de Justicia de La Haya se declarara incompetente. Recientemente, en días pasados, en septiembre, la Corte se declaró competente. Y es por eso que, a pesar de que ahora nos queda por delante un proceso de varios años de juicio, donde va a haber que exponer los hechos y las pruebas, es una primera victoria, si acaso moral, para Bolivia, pero que sí se declara la Corte competente y, por lo tanto, el proceso va a continuar hasta que haya una sentencia. La semana pasada les preguntamos si las Naciones Unidas debería ser refundada. Agradecemos mucho sus comentarios y respuestas. En nuestra página web, Rafael Robledo comentó: democratizar la ONU es la tarea. No tener voto calificado como la primera democracia del mundo, voto igualitario para todos. Y Antonio José Pineda nos dijo en Twitter: hola, las reuniones de la ONU son retóricas y de doble cara. Hablan de paz y financian y arman guerras. Es la gran mentira mundial. Y los dejamos con la pregunta de hoy: ¿quién es responsable realmente por las masacres con armas que han estado ocurriendo en escuelas en Estados Unidos? ¿La sociedad, el Estado, los padres? Envíanos sus respuestas y comentarios a través de mi cuenta de Twitter, @EvaGollinger, y también en nuestra página web en actualidad.rt.com. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.